Lo que les recomiendo en el caso de la contratación, por lo general hay dos tipos de contratos, el contrato oral y el contrato escrito. Personalmente, para mí lo que más vale es el contrato escrito, papeles canta, pero algunas instituciones hacen contratos orales. En 2008 yo he trabajado para la Universidad San Francisco de Asís, de la Plaza Baroa, y era un contrato oral. He dado 4 materias: Historia de la Psicología, Psicología General, Psicología Educativa 1 y Psicología de Grupos e Instituciones. Entonces, era un contrato oral, no había nada escrito. La verdad que a mí me ponen nerviosas los contratos orales, pero les mentiría, no me han engañado ni 10 centavos. Sí han tardado 6 meses en pagarme, es así el desastre, pero en una materia me han dado 2.300 y en la otra 1.600, así me daba. No eran materias mensuales. Y para esa época era nomás, estaba bien ese sueldo. Entonces yo tenía que hacer lo mismo que hago ahora con ustedes, ¿no? Dar la clase, tareas, evaluaciones, poner las calificaciones y demás, firmar las actas de notas, lo mismo se podría decir. Pero era un contrato oral. Entonces me comunicaba con los abogados porque el que yo recuerda de la carrera de Derecho, entonces me decían, también tiene una validez el contrato oral, o sea, no te preocupes, no te van a engañar. Entonces, no me han engañado. Y está el contrato clásico, el contrato escrito. Lo que yo les sugiero es cuando les contraten en el contrato escrito, fíjense especialmente en la letra pequeña antes de firmar el contrato. Y antes de firmar el contrato, ustedes tienen todo el derecho de hacer todas las preguntas que vean pertinentes. ¿Cuándo te van a pagar? ¿Cómo te van a pagar? Si va a ser una sola vez al mes, van a ser 2 veces al mes, si va a haber permisos, cómo son los permisos, si te van a dar uniforme, cómo va a ser, si te van a descontar para el uniforme. Cuando yo he trabajado el 2010 para un colegio, por ejemplo, me vendieron, la anterior psicóloga me vendió el uniforme, era un guardapolvo especial, o sea, gruesito. Entonces, depende de la institución, hay instituciones que te descuentan para el uniforme y demás. Entonces, antes de firmar, todo tienes que leer, como les digo, especialmente la letra pequeña. Antes en mis contratos de acá de la universidad con letra pequeña, entre comillas, decía que yo acepto que me nombren tutora de tesis. Y entonces, para mí eso no es muy lógico porque no hay la carrera de psicología. Entonces, no es lógico que me nombren tutora de tesis. Pero bueno, ahí está en el contrato. Cuando firmé contrato para la Udabol, por ejemplo, lo que estaba en letra pequeña es que yo aceptaba que me puedan designar a cualquiera de las sedes. Y para mí eso era un problema. O sea, imagínense, estoy trabajando esta semana en La Paz y para la siguiente tengo que ir a Oruro. ¿Y qué hago con mis estudiantes de la Universidad Real? Entonces era un riesgo. Pero me he arriesgado y he firmado el contrato, ¿no? Rezando para que no me designen a, qué sé yo, Santa Cruz, Oruro, creo que son las sedes. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. La letra pequeña. Además, en el contrato de la Udabol decía que si cuando yo estaba enseñando se arruinaba el data show, entonces de mi sueldo me iban a ir descontando para que yo reponga el data show. No importaba que haya sido uno de mis alumnos que haya arruinado el data show, pero en mi horario de clases, si se arruinaba el data show que yo me había prestado, entonces a mí me iban a hacer el descuento. Entonces, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con la letra pequeña en los contratos. Y ya les digo, tienes derecho a preguntar todo lo necesario antes de firmar. Porque una vez que has firmado ya es complicado rescindir el contrato.
Y si se fijan en el contrato, dice los deberes y obligaciones del trabajador, por lo general, y dice los deberes y obligaciones de la empresa contigo. Y generalmente también dice cuándo se rescindirá el contrato, cuando uno de las dos partes, pues no cumpla sus obligaciones. Además, en los contratos escritos están los contratos donde tú estás como consultor. Muchas veces cuando estás como consultor no te dan seguro médico. Y el contrato donde sí estás a tiempo fijo y en ese otro contrato pues te dan el seguro médico. Te preguntan muchas veces si tienes seguro médico. Si no tienes seguro médico, entonces, o alguna vez has tenido seguro médico, tienes que demostrar que ya no tienes ese seguro médico. Y entonces te lo tramitan. Yo me acuerdo, en 2015 me dijeron, ¿tienes seguro médico? No, he tenido en la caja petrolera cuando era colegiala, porque mi madre trabajaba ahí. Ya. Entonces, en recursos humanos se han encargado de averiguar si era cierto lo que yo decía, la persona encargada de recursos humanos, y luego me dijeron que vaya a una evaluación ocupacional. ¿Alguno de ustedes ha ido a esa evaluación ocupacional o ha escuchado cómo es? La evaluación que te hace el seguro médico. Elizabeth, ¿en Visión Mundial te han hecho la evaluación ocupacional o no te han dado seguro médico? Como era voluntaria, no me han dado seguro médico. Era solo personal, no de apoyo, entonces no tenía seguro médico. En Ya. el otro, donde trabajaba después, sí tenía seguro médico, pero no me acuerdo cómo era la evaluación ocupacional. Me acuerdo que nos dieron una antes de iniciar y, o sea, había que hacer una antes de iniciar y otra finalizando el tiempo de trabajo. Ya, entonces yo les voy a contar cómo ha sido y Elizabeth me corrige o me dices, sí, a mí ha sido igual o a mí me han hecho otra cosa. ¿Ya? Ya. A ver, por ejemplo, a mí me han hecho ir a la Caja Nacional, creo que en la sede que es por la Plaza Murillo, me han hecho análisis de sangre, análisis de orina. Luego decía entrevista psicológica y entrevista general. En realidad las dos entrevistas me hizo una doctora que tiene esa especialización en exámenes a la gente que está entrando a trabajar. Entonces, por ejemplo, como ya estaba medio año trabajando para la UDABOL y como eran demasiadas materias, no tenía tiempo ni de comer bien, me detectaron anemia, pero no era algo que impida que yo pueda seguir trabajando. Entonces, simplemente me detectaron anemia y me hicieron el tratamiento en la Caja Nacional para que deje de estar con anemia. Me han dado una dieta específica, me han derivado a un dietista y demás. Ahí te preguntan, por ejemplo, si hay enfermedades hereditarias, enfermedades de la vista, enfermedades posturales, puede haber, digamos, al que has tenido tu tío con esquizofrenia, tu abuelo, todo eso debería ser sincera o sincero en tu examen ocupacional. Todas esas preguntas te van haciendo, seguramente ahora pues te preguntan sobre las vacunas, si tienes todo tu esquema de vacunas y demás. Entonces, si has tenido alguna enfermedad, yo me acuerdo que les mencioné que tengo problemas de la vista, astigmatismo y miopía, uno de ellos es hereditario. Después les he contado que tengo 3 operaciones de estrabismo antes de los 5 años. Justamente ese año, unos días antes de mi cumpleaños, tuve un problema, un accidente ocupacional y tuve un problema en mi dedo, también les he mostrado. Y lo ideal es que seas sincero, sincera, todos los problemas, ¿no? Entonces yo les dije que mis padres son diabéticos, pero han visto en mi análisis de sangre que yo no soy diabética, entonces no hay problema. Y entonces, fíjense,
para saber a qué atenerse, en realidad es el examen ocupacional. La parte psicológica también para ver cuán centrado eres, pero en realidad la doctora ha visto mi discurso, si mi discurso tenía sentido o era descabellado. Entonces, como ha visto que mi discurso, según ella, tenía sentido, entonces ha puesto que no había ningún problema a nivel psicológico. ¿Algo así te han hecho, Elizabeth? Bueno, sí, aparte de los exámenes de sangre, era también radiografías. Y después en Visión Mundial sí me acuerdo que me hicieron examen psicológico porque tenía que trabajar con niños, pero en el otro lado no me acuerdo que me hayan hecho examen. Bueno, sí hicimos unos pruebas, ¿verdad? Unos test y la entrevista, pero examen con una psicóloga no, no que yo me acuerde. Ya, y en el examen psicológico, ¿qué es lo que te acuerdas más o menos? Ah, bueno, en las evaluaciones que nos dieron, bueno, aquella vez, o sea, era una entrevista con la psicóloga, ¿no? Entonces me preguntaba que cómo me sentía, que me daba diferentes tipos de situaciones, digamos, ponte, si hay una persona conocida y estás viendo que está abusando de un niño o demás, te quedas callado, vas a, ¿cómo se dice? Denuncias, ¿cuál es tu reacción? Entonces, ese tipo de preguntas me hacían, y yo me acuerdo. Excelente, muy bien. Entonces, sí, yo me olvidaba también que te toman una radiografía de la columna, ¿verdad? Del tórax se toman Sí, para... del tórax. A mí me han reñido porque me he movido y me han tenido que sacar otra radiografía más. Supuestamente, esa evaluación paga la empresa. Tú no pagas nada. Y en los papeles que me dieron para llenar y demás y hacer el trámite decía, creo, eh, varios cientos de bolivianos que supuestamente estaba pagando la empresa. El trabajador no debería pagar nada. La empresa es la que tiene el convenio con el seguro médico. Entonces, para saber en qué condiciones físicas y psicológicas está entrando el trabajador o la trabajadora. Esa es la esencia. No es para decir, ah, no, esta persona tiene VIH, no va a entrar a trabajar. No, no es para discriminar, no, sino para saber en qué condiciones y hasta qué punto le puedo exigir a esta persona. O sea, por ejemplo, no porque yo tenía anemia, no iba a ir a trabajar. Igual tenía que ir a trabajar. Si hubiera sido leucemia, ya hubiera sido otra cosa. Pero era una anemia por descuido. Entonces, simplemente ellos han vigilado mi dieta, me han dado remedios, hierro y demás. Entonces, ya se arregló la situación. Entonces, una vez que te hacen el examen preocupacional en el seguro médico, cuando la empresa te da seguro médico, entonces está el proceso de inducción. O sea, teóricamente debería ser así. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre el proceso de inducción? ¿Saben lo que es el proceso de inducción a nivel laboral? Te escuchamos, Elizabeth. Para que yo me acuerde, te dan un manual y una inducción de cómo es el trabajo donde, o cómo es la empresa y el trabajo que tú vas a realizar en ella. Entonces, bueno, a nosotros nos dieron dos clases, me acuerdo, para saber un poquito más acerca de la empresa, cómo son las gerencias y todo eso, cuando yo estaba trabajando cuando yo estaba en YPFB. Entonces ahí nos dieron, ¿cómo es una inducción? Donde es de todo, ¿no ve? Y nos dieron tienen un manual de comportamiento del personal, no me acuerdo bien, pero era algo así que decía que los principios, valores que deberías de tener como personal y después nos daban un manual y funciones en la unidad donde íbamos a estar trabajando.
Perfecto. O sea, les daban 2 manuales y si te entiendo bien, te han dado como 2 jornadas de capacitación. Sí, uno era uno general y el otro ya era uno específico en el lugar donde iba a desempeñar mis funciones. Yo estaba en el área en el área legal, entonces ahí ya tenía a mi jefe inmediato superior, entonces me dieron el manual de todo lo que de de las funciones que necesitaba aprender. Perfecto. Tal vez en alguno de los manuales decía los descuentos por atrasos, esas cosas. Ah, sí. En el manual que nos dieron había uno de cuánto te atrasas, cuánto es el descuento. Eh, A nosotros, no me acuerdo, era de 1 a 30 minutos, era un descuento de como de media jornada, algo así. Por eso es que la gente corre. Yo no entendía por qué la gente corre, las ve corriendo en el Prado, ¿no ve? Para Sí, marcar horas. Y es porque si te faltas un minuto es como si hubieses estado, si te atrasas un minuto es como si tuvieses estado, te descuentan como media jornada laboral. excelente, cierto. Los ves corriendo. Y cuando se atrasan mucho, pues su sueldo es una pena ya también. Pero también no se olviden que por atrasos, por demasiados atrasos, pues te pueden botar del trabajo. Entonces es algo en lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Alguien más tiene una experiencia de inducción? Aunque el trabajo sea similar, el proceso de inducción puede ser diferente. A ver, en esta universidad hace 8 años, cuando me contrataron, la licenciada Ivonne Ríos me hizo el proceso de inducción. Entonces me dijo, Sonia, así tienes que marcar tu asistencia. Me mostró la computadora, me dieron en ese momento mi usuario, mi contraseña. No me dijeron cuánto me descontaban por atraso. No recuerdo que me hayan dicho, pero sí, descuento. Yo me acuerdo que alguna vez me atrasé y al principio me descontaban. Me dijo, estas son las aulas que te tocan. Me dijo, Juanito Selugier te va a dar las listas. Se llamaba lista a la antigua, como en los colegios. Anotaba en la lista. Primero había una lista, ustedes se van inscribiendo al principio y yo iba anotando y después hay una lista final. Nos daban, ahora que me acuerdo, unos cuadernillos por materia. Teníamos que llenar. Yo decía, pero tengo una letra horrible, no importa, me decía. Y llenaba clase por clase, llenaba participaciones, llenaba asistencia, llenaba todo, tareas y demás. Entonces nos daban unos cuadernillos. Me acuerdo que me dijo si alguna vez por algún problema mayor usted no pudiera asistir a clases, entonces es ideal que consiga un sustituto. Ese sustituto pues nos tiene que entregar su currículum y nosotros evaluamos si le puede sustituir. Alguna vez he necesitado que me sustituyan, pero como les he comentado, creo que hace medio mes más o menos, rara vez. Ha sido rara vez, más bien alguna vez inclusive he ido en estado deplorable a dar clases. O sea, por ejemplo, cuando me lastimé el dedo, así he ido a dar clases de lenguaje y redacción. Han sido mis estudiantes que me han dicho su dedo se está hinchando, está morado, está verde, ¿no? Y ahí ya me ha asustado. Pero si no, hubiera seguido dando la clase. Igual cuando he tenido el accidente laboral frente a la Udabol, al menos las clases en la Udabol las he dado de sentada, pero las he dado. Entonces, no soy de las que así nomás los deja tirados a ustedes. O sea, cuando ha pasado lo de mi vista ha sido algo una sola vez en 8 años de trabajo en realidad, ¿no? Entonces, tan tirados no los he dejado porque ya estaba el examen en Universiclick. Si se hubieran quedado sin dar el examen, ahí sí era que los había dejado abandonados. Pero yo entiendo las reacciones de algunos de ustedes en el grupo de la materia porque obviamente por la situación y demás han ido en taxi, radiotaxi y realmente les ha costado llegar.
Entonces sí entiendo, pero uno no escoge también enfermarse, ¿no? A veces sucede. Entonces, incluso yo estaba tan asustada porque pensaba que tal vez era coronavirus. He ido al laboratorio, me he entrevistado con la doctora y me ha dicho, no, o sea, que te ardan los ojos y que parece que se te van a salir, no es síntoma del coronavirus. Vaya al oftalmológico como pensaba ir desde el principio y listo. Entonces, es importante. Lo que yo he escuchado en esta materia, en otros semestres, es que no a todos nos dan el proceso de inducción. Y ya les digo, va cambiando. A veces son variaciones grandes, a veces son variaciones pequeñas de institución a institución, aunque te dediques a lo mismo o algo parecido. O sea, por ejemplo, en la UDABOL, el proceso de inducción me dio el director de la carrera de psicología, pero yo trabajaba para varias carreras, trabajaba, o sea, daba materias en psicología, en medicina, en odontología, en fisioterapia, en arquitectura y en turismo. Entonces, el de psicología me dio bastante bien para la carrera de psicología el proceso de inducción. Entonces me dijo, estos son los cursos, tienes que dejar tu carnet para que te den la llave en los cursos superiores, en los cursos inferiores es un portero el que te abre. Me dijeron que eran muy torpes los estudiantes de la UDABOL y que por eso tenía que hacerlos salir cuando terminaba la clase porque si no destrozaban el mobiliario. La verdad, yo les digo, al principio no les creía, pero cuando ya estaba avanzado, algún docente se descuidó y no los hizo salir a sus estudiantes, y ya nomás escuché unos ruidos tremendos y ya vi muebles rotos. Entonces, no puedo decir que todos en la UDABOL son torpes, pero sí hay el antecedente de torpeza. Entonces, para cuidar el inmobiliario y demás, había esa norma de que no se podían quedar los estudiantes en los cursos una vez que terminaba la clase. Entonces, fíjense, también es universidad, también son clases de pregrado. Ahora, por ejemplo, en la Universidad Real era un solo data show para todo pregrado. Entonces había que llenar un formulario, reservar el data show. En la UDABOL tenías que dejar tu carnet y ellos te daban el data show. O sea, era diferente. Aquí en la Universidad Real, que yo recuerdo, Juanito te lo instalaba el data show y había que pedirles a alguno de ustedes que tenga la amabilidad de traer una laptop o una netbook para poder hacer. Entonces, ven, va cambiando de universidad en universidad. Cuando la he sustituido a una colega mía en esta misma materia, en el equivalente a lenguaje y redacción, en la UTB, por ejemplo, cada curso tenía su data show, su computadora, era alfombradito, y lo que me dijeron es en el proceso de inducción, porque aunque sea sustituto, la persona a la que te va a suplir tiene que haber un proceso de inducción, tú le tienes que enseñar, ¿no? Entonces hizo la persona, mi colega, unos trámites. Entonces yo no tenía que hacer el biométrico que hacían todos los docentes, sino anotaban un cuadernito y había un reloj grande. Entonces ahí anotaba la entrada, la salida, y yo llevaba mis diapositivas en un flash memory, llamaba lista y listo, ¿no? Entonces me dijo dónde era el curso y demás. Entonces ella me hizo el proceso de inducción. Las tres son universidades, las tres son materias de pregrado. Cuando he trabajado en la San Francisco de Asís, la directora de psicología igual me hizo un proceso de inducción. Me dijo, estos son los cursos. Me dijo, la marcación de entrada y de salida era con una, bien a la antigua, me acuerdo, era con una tarjetita de cartón en una maquinita y tenía que apretar un botón, me acuerdo, para que se marque como si fuera sello. Me dijo, tienes que llamar lista y demás, ¿no? Entonces, cada universidad va cambiando un poquito. Y si se fijan, eran similares. Estudiantes de pregrado, pero el proceso de inducción va variando.
Ahora, como les decía, el Laudabol, el de psicología me dio muy bien el proceso de inducción. El de medicina no me explicó nada el director de la carrera de medicina. Muy buena gente, pero no me explicó nada. El de odontología, cuando ya había terminado casi el semestre, me llamó la atención y me dijo, ¿cómo no vas a hacer esto? O sea, una cosa que no me había explicado y él lo había sobreentendido de que yo ya sabía. Entonces ha sido error del director de la carrera de odontología. Y como ya había acabado el semestre, ya se habían presentado los certificados de notas y demás, entonces ya no había nada que hacer. Para el siguiente me dijo, la voy a llamar para el proceso de inducción, para capacitarla, pero nunca me llamó ni nada. Entonces, es complicado. O sea, si no hacen bien el proceso de inducción, tú como trabajador puedes equivocarte. Pero más que nada es culpa de la empresa que no te ha hecho una adecuada inducción. Y como les decía, en esta materia, algunos, yo me acuerdo, levantaron la mano y me dijeron, a mí no me han hecho el proceso de inducción. Es un error no hacer el proceso de inducción. Cuando alguna vez me sustituye una persona, yo le digo, este es mi curso, le digo, así se marca la entrada, la salida, pero he hablado primero con mi directora de carrera para ver si me da permiso de poner un sustituto. Ahora con el Universiplex es un poco más complicado porque tengo que enseñarle a utilizar la plataforma, a escribir en soporte si es que tengo algún problema o llamar al ingeniero Paul o qué sé yo, ¿no? Entonces, es diferente. Si alguien te sustituye en el trabajo, es tu obligación darle ese proceso de inducción. O sea, decirle qué es lo que tiene que hacer para que no te haga quedar mal en el trabajo. ¿Ya? Entonces, claro, esto del proceso de inducción, ¿o tienen alguna duda ustedes? Todo claro para cuando ustedes trabajen. Muchas veces recursos humanos es el que te hace el proceso de inducción general y luego tu jefe inmediato superior. Bien, vamos a ver entonces ahora lo que es el estrés. Fíjense, he puesto esta figura porque, bueno, si bien es antiguo el teléfono, pero muchas veces nos estresamos de esa manera en el trabajo, entre la computadora, las llamadas, los trabajos que tenemos que hacer. Cuando yo estudiaba en la Católica, hice una investigación en una materia, entonces hice un trabajo para ver cómo era el estrés en los docentes a tiempo completo de la universidad. Entonces entrevisté a 40 docentes que trabajan a tiempo completo y a medio tiempo. Y entonces, por ejemplo, como resultados, los que más se estresaban eran los que enseñaban en la carrera de ingeniería. Las conductas inadecuadas que más tenían era, si observan, el consumo, mayor consumo de tabaco y mayor consumo de café. Entonces, por la cafeína te hace estar más despierto, más lúcido, teóricamente la cafeína, pero también te pone más nervioso. Entonces, hay que ver hasta qué punto. Entonces, todos los que yo recuerde, todos los docentes tenían algún grado de estrés, pero los que tenían más estrés eran los que daban clases en ingeniería. E inspirada en ese trabajo de la universidad, después hice sobre el estrés académico. ¿Se acuerdan que les he comentado el anterior viernes? A ver, les voy a mostrar un poquito lo que yo he hecho en mi tesis de maestría. Aquí con datos más certeros, lo cual ya saben, puedo preguntar
en el examen final. Fíjense, el 94% de los estudiantes tenía estrés, pero un porcentaje menor tenía mucho estrés académico. Entonces, cuando el estrés en estudiantes se llama estrés académico, por si acaso. Entonces, fíjense, el 30% tenía bastante estrés y el 41% tenía un nivel intermedio de estrés. El resto del porcentaje tenía niveles menores de estrés. Lo que les comenté la anterior vez. Los varones un poco más estresados que las chicas. Fíjense, las personas solteras, irónicamente, mucho más estrés que las personas casadas. Las personas que viven con ambos padres, la mitad mostraron tener estrés académico y la otra mitad no. Fíjense, el 17% dice que vivir con más familias, aparte de los papás, los tíos, primos y demás, también les produce estrés académico. Los estudiantes de colegios particulares mostraron tener mayor estrés académico que los que provenían de colegios fiscales y colegios de convenio. Ahora, lo interesante es que la Salesiana, que es donde yo he hecho la tesis de maestría, ha mostrado que, bueno, trabaja mucho con colegios de convenio. Entonces, probablemente por eso los que provienen de colegios particulares eran los que tenían más estrés. Fíjense, los estudiantes de primer semestre eran los que tenían más estrés por los cambios, los ritmos, las dificultades. Y ahí les pregunto yo a ustedes, que ya no muchos ya no están en primer semestre. ¿Están de acuerdo con esto? De que el primer semestre es lo más estresante por los cambios. Espero sus participaciones. Alejandro, ¿estás? Buen día, licencia. Presente. Buen día. ¿Has sentido estrés en el primer semestre? Mm, ¿Algo que te bueno, estresaba? en mi caso no mucho. Yo creo que depende más de los horarios que presenta la U, porque conozco también a compañeros que están en otras universidades y muchas Ujú. veces lo sienten más ligero el cambio de colegio a la universidad porque los horarios se hacen en ocasiones más livianos. Pero bueno, en la mayoría de casos creo que no, porque también tengo amigos y a mí también me ha pasado que he tenido horarios con muchísimo puente. Entonces, eso sí es bastante estresante porque obliga a uno a estar básicamente todo el día en la calle. Ya. Entonces, según lo que tú dices, los puentes entre materias, los espacios a ti te estresan. Sí, sí, bastante. ¿Qué haces para evitar eso? Mm, por lo general trato de ocupar ese tiempo haciendo algo funcional, aunque casi no se puede. Trato de ir a comprar alguna cosa que me encargan de mi casa o inclusive a veces paso o estoy como de oyente en alguna u otra materia para pasar el tiempo. Interesante. ¿Te has dado cuenta que lo que haces se llama recurso de afrontamiento? No, no, Pero ahora ya sabes, cuando quieres evitar el estrés,
Entonces, lo que utilizas es un recurso de afrontamiento. Si sientes que te funciona, o sea, por ejemplo, comprar algún encargo de la casa, estar de oyente en otra materia, y sientes que eso hace que estés tranquilo, entonces funciona ese tu recurso de afrontamiento. ¿Listo? Pero si sientes que te desesperas, entonces no está funcionando y hay que cambiar de recurso de afrontamiento. Ok, Licen, gracias. Excelente. Por lo menos 2 personas que comenten si les ha afectado el primer semestre, en qué sentido les ha afectado. Yo he tenido la suerte de que era como un horario escolarizado. He salido de un colegio particular que las clases eran toda la mañana de corrido y cuando he estudiado en la católica, el primer semestre era igual, toda la mañana corrido hasta 2:30 de la tarde. Esa parte sí me afectaba porque almorzaba tarde, pero después sí había cambio de aulas, sí, pero lo que me estresaba era lo que no conocía a nadie. O sea, al principio no conocía a nadie. Entonces, y éramos un curso de 160. Me estoy acordando que los cursos eran máximo para 50 personas, entonces si no llegabas bien temprano, pues o en el suelo te sentabas o te quedabas parado. Y entonces renegaban, decían, ¿cómo una universidad tan cara? ¿No? Pero creo que era la primera vez que se habían inscrito tantos a una carrera en la católica. Entonces, ha sido así. Otra cosa que nos ha estresado era que los créditos subieron de 25 bolivianos a 150 en un semestre. O sea, en un año subió así y entonces un montón de gente, no solo de psicología, sino de otras carreras, dejó la universidad. Pero no ha sido suficiente como para que se cierre o tenga un problema la universidad. O sea, ha seguido y sigue la universidad. Sin embargo, hay estresores. Y como les digo, hay recursos de afrontamiento. O sea, por ejemplo, para eso de que los cursos eran para 50 y éramos 160, entonces yo iba bien temprano y siempre estaba sentada, adelante. Entonces nunca he tenido problemas que yo recuerde, al menos el primer semestre, con eso de no tener dónde sentarme. No he tenido problemas. Pero eso que tú haces para no estresarte se llama recurso o estrategia de afrontamiento. Boris, ¿estás? Brandon, ¿estás? Buenos días, licenciada. Sí, aquí estoy. Perfecto. Brandon, ¿has sentido que te ha estresado el primer semestre aquí en la universidad? ¿O todo perfecto? Sí, la verdad que sí, licenciada, más que el tema de que sean las clases virtuales, porque no se aprendía mucho, la verdad. Y después con el tiempo, con la materia de contabilidad, es la que más me estresaba, la verdad. Porque bueno, como comentábamos esa vez en el curso, no entraba a clases y no se aprendía. O sea, Entonces sí ha sido bastante interesante. tú has sentido que no has aprendido en contabilidad. No, Liz. Bueno, casi nada, lo básico nomás. ¿Qué te ha hecho dar cuenta que no has aprendido? Eh, que ahora, por ejemplo, en finanzas o en contabilidad intermedia estamos un poco más perdidos al resto de paralelos y Mm. más atrasados también, lo cual ha sido muy perjuicioso para nosotros. Según tú, ¿qué debería haber hecho el docente de contabilidad en las clases virtuales? Pasar clases, O sea, porque como no, le digo, ni entraba, no ni entraba, enseñaba. Bueno, sí, no le han dicho nada a su directora de carrera. sí, bueno, algunos compañeros se quejaron y bueno, en el final de examen hasta nos amenazó el licenciado con que nos iba,
dar un examen muy complicado para que no lo podamos pasar, que hablemos solo con él para resolver las cosas, o así nos amenaza el licenciado. ¿Y no han tratado de hablar primero, pero con él, para preguntarle cuál era la razón para que no entre a las clases? Es que no había cuando lo encontremos personalmente, licenciado. Como le digo, todo era virtual, entonces en ese tiempo era más complicado. Pero en el grupo, ¿tenían grupo de WhatsApp de la materia? Sí, Y ahí estaba el teléfono de él. sí, no respondía, licenciado, la verdad. Qué Le macana. dejaba en visto, bueno, no respondí. Ah, qué macana. Primera vez que escucho eso. O sea, directamente mi colega no pasaba. Y entonces por eso han avanzado muy poquito. Sí, Liz, lamentablemente ha sido así. ¿Y el resto de las materias, cómo has El sentido? resto de las materias, bueno, estaba totalmente tranquilo. En macroeconomía, digamos, estábamos aprendiendo muy bien. El licenciado era muy buena persona. Y bueno, en general todo bien, licenciado. Solo, bueno, contabilidad ha sido el problema. Lenguaje y redacción normal. Sí, normal, Liz. Ya, Hemos reforzado mucho lo anteriormente avanzado. ya, perfecto. Me dices nomás, no hay problema en qué puedo mejorar y demás, porque siempre estamos para mejorar los docentes. Entonces tú dices, debería haber fiscalizado más la universidad los ingresos del docente, ¿sí? Exactamente, Liz. Y ahora, el docente actual con el cual ustedes están, ¿se está esforzando para nivelarlos a ustedes o ustedes por su cuenta se están nivelando? Por nuestra cuenta. Bueno, le cuento que al principio, en la primera semana de clases del segundo semestre, había ingresado un licenciado que estaba pasando con el otro paralelo. Y él muy buena persona, nos dijo que nos iba a ayudar, nos iba a dar unas clases extra para nivelarlos. Y a la semana siguiente, bueno, el licenciado lo cambiaron al turno de la noche. Entonces ya no hubo cómo hablar con él y con el licenciado que nos puso después ya no nos quiso nivelar. Pero no se han comunicado con el anterior licenciado para ver si les podía dar clases. Sí, eso le dijimos, pero se le dificultaba el tiempo porque, según nos dijo, estaba con 4 cursos, entonces lo cambiaron a la noche para que no sea mucho trabajo para él. Ah, qué macana. Entonces, ya, bueno, como le digo, ya no nos pudo ayudar. Qué macana. ¿Algún recurso de afrontamiento que has utilizado? Buscar nomás gente mayor que trabaje en contabilidad para que me ayude, la verdad. O pagar con un profesor para que me ayude a Ya. entender. ¿Tú estás pagando un profesor? Estaba, bueno, ahora ya no. Ahora ya no sé, ya te sientes que estás bien nivelado. Tampoco, pero lo básico que necesito para entender y seguir avanzando sin perjudicarme, sí. Ya. ¿Qué vas a hacer para estar tranquilo? Eh, Buscar otro profesor, la verdad, Lice, o tomar las mismas clases con el que estaba anteriormente para poderme nivelar ya al 100%. O sea, tal vez de oyente. Sí, también puede ser una buena opción. Le hablarías al docente para ver si puedes estar de oyente. Sí, Lice, podría ser una buena opción. Si fuera, bueno, en la tarde, si no cruza con mis horarios, sería muy buena idea. Fíjense, entonces su compañero nos está hablando de estrategias de afrontamiento. Ahora, fíjense, una estrategia de afrontamiento que han utilizado en esa materia es quejarse a dirección de carrera. Como casi siempre les suelo decir a mis estudiantes, cuando hay un problema con el docente, lo ideal es primero que hables con el docente con guante blanco, ¿no? Saber también cuál es el problema del docente, por qué no entra. O sea, no me acuerdo si era esta materia, pero por ejemplo, uno de mis estudiantes que siempre le decía, te vas a ir a segundo turno, te vas a ir a segundo turno, porque entraba muy tarde a esta clase en Universiclick. Después me dijo, cuando ya estaba acabando el semestre, que él también daba clases en una universidad y que se cruzaba media clase de la que él daba con mi clase, y por eso le entraba tan tarde. Dice, pero tarde, pioche,
le hubieras dicho a dirección de carrera, me hubieras dicho a mí, para ver cómo gestionar ese tu problema. Yo sé que todos necesitamos trabajar. Entonces, si me hubiera hablado antes, no hubiera sido necesaria tanta amenaza de que te vas a ir a segundo turno porque no estás, ¿no? Entonces, son situaciones las cuales hay que hablarlas en su momento. Si hay algo que no te convence de tu docente, con guante blanco en su momento. Y entonces, si realmente es imposible, entonces ya llegan a ese recurso de afrontamiento. Brandon, el examen que ha hecho el docente el semestre pasado, ¿muy difícil o han podido nomás? No, ha sido solo amenaza, licenciada. Estaba bastante fácil nomás. Ahora, muchas veces se los amenaza para que estudien con ganas. También eso hay que ver. A nivel laboral, creo que les he comentado lo anterior, ¿no? El anterior viernes en el banco sacan una convocatoria externa, pero es más que nada para que los internos se esfuercen y den bien su examen de especialidad, por así decir, su examen técnico, y simplemente promover al que está ahí en el banco y simplemente hacer un contrato interno. O sea, trabajas mejor, te has capacitado más y entonces asciendes de puesto y no necesitas hacer una inducción de cero, porque también en esta materia he tenido un gerente de una embotelladora de refrescos que me decía, la macana de cada vez ir contratando nuevos es que cada vez tienes que hacer el proceso de inducción y es perder tiempo y perder dinero. Entonces es mejor tener un trabajador que ya está a buen tiempo. Obviamente vas a invertir en su jubilación y en todos los, si se retira, qué sé yo, pero, o si lo sacas del trabajo, pero no vas a perder tiempo, comentaba en esta materia, con el proceso de inducción. Ni tiempo ni dinero, porque decía que aprendan de nuevo cada vez lo mismo, entonces fíjense. Elizabeth, ¿tú has sentido algo de estrés en el primer semestre o todo perfecto? No, bueno, yo siempre ando estresada. Sí he sentido estrés por el hecho de que estaba volviendo a retomar lo que eran estudios universitarios. Entonces, estrés para volverse, bueno, no sé, para recordar algunas cosas que me he olvidado y demás, y adecuarme a los horarios. ¿Ya? ¿Qué cosa te ha costado acordarte? Eh, bueno, en sí, un poco de lo que es matemáticas, toda esa parte de... Mi colegio era buena en matemáticas. Igual antes, cuando me otra carrera, igual era buena en matemáticas, pero después es como que de cero, es volver a empezar a recordar y demás. ¿Eso te estresa? Sí. ¿Qué haces para enfrentar ese estrés? Ah, nada. Entonces, ¿es un estrés positivo? No, no sé si es positivo, la verdad, pero bueno, a veces trato de hacer otras cosas. Por ejemplo, si no termino una práctica, Ujú. por mate, entonces ya no me tiene que preocupar por el hecho de que yo en el colegio era muy, o sea, siempre me estresaba si no terminaba las tareas o demás, me ponía nerviosa y eso me causó enfermedades. Entonces el médico me dijo una vez a mí, si ya no puedes hacer la práctica, o sea, si ya no terminas de hacer un ejercicio o algo, entonces ni modo, pues no terminaste y tampoco el mundo se te va a ir abajo por no terminar algo. Entonces tú tranquila y vas haciendo o sea, una cosa a la vez, no varias al mismo tiempo, porque eso creo que era mi problema. Quería hacer todo en un solo, al rato y tengo que hacerlo ¿cómo es? Paso por paso. Si no se puede algo, ya pues ni modo, se repite. Ahí está. Entonces, lo que te dijo el médico es un recurso de afrontamiento. Ujú.
¿Y las enfermedades que decías? Me No dio sé, a parálisis, veces da alopecia, ¿no? Por estrés. me dio parálisis 2 veces, pero también el cabello se me caía a mechones. Pues, diferentes enfermedades por culpa del estrés. Eso, muchas gracias por compartir este testimonio. Fíjense, nos puede dar enfermedades, parálisis facial, que se te caiga el cabello por mechones, es alopecia, ¿no? Migrañas y una serie de síntomas que hay que evitar. Entonces, en el caso de su compañera, el médico le ha dado estrategias de afrontamiento. O sea, haces todo lo que puedes y no estás obligado a más. Si has hecho todo lo que has podido y aún así no has llegado a la meta, pero has hecho lo que has podido, o sea, no te angusties. Hay gente que tiene diabetes y cuando se estresa, le sube el azúcar en la sangre, se le dispara. Ayer a una adulta mayor le dije, de 75 años, le dije, ya, pues tienes el problema con tu casa de Cochabamba, pero angustiándote no arreglas nada, solo vas a hacer que se dispare tu azúcar. Hay que esperar nomás y ver qué estrategias tomar. Pero la casa no se va a ir caminando, o sea, has pagado impuestos, está todo en regla. Sí, está tirada la casa, bueno, hay que ver para que no esté tirada la casa que tienes, pero después no hay más que puedas hacer, no vives en Cochabamba, ¿no? Entonces, hay que ver hasta qué punto preocuparme, digamos. Más que preocuparse, ayuda a ocuparse. Fíjense lo que les decía el anterior viernes. Mientras menor sea el grado de instrucción de los padres, mayor probabilidad de que tenga estrés académico, al menos en esa población. Fíjense, en la población femenina, supuestamente nosotras cuando estamos en pregrado nos estresa más trabajar y estudiar que a los varones. Yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con esto? No. Yo doy clases desde el 2008 en la universidad, en distintas universidades he dado, y lo que he observado es que si bien en investigación salía que nosotras nos estresamos más si es que trabajamos y estudiamos, mis mejores estudiantes eran madres de familia en la mayoría de los casos. Madres de familia que trabajaban, eran amas de casa y además venían a la universidad. O sea, se organizaban aparentemente súper bien. Alguna vez llevaban a sus guaguas a la universidad porque no tenían con quién dejar. Y yo les dejaba. Dice, bueno, si llora te sales un ratito hasta que se calle y luego vuelves a entrar. Decía, no hay mayor problema. Una vez un estudiante varón, creo que era en esta materia, me dijo, no voy a ir a la siguiente clase presencial. ¿Por qué? No había todavía el coronavirus. Es que mi hijo es un tremendo. Tráelo nomás. Tú lo distraes y ya está para que no haga caer la universidad. Ya me dijo. Vino a la clase y le dio una tablet a su hijito y bueno, estuvo pendiente de su hijito. No sé hasta qué punto ha atendido a la clase, pero por lo menos no ha acumulado faltas. Entonces, pero he tratado de ser así amplia de criterio, ¿no? O sea, si no podían, entonces los traían a sus hijitos y ya está, digamos, ¿no? Para que no digan, ah, no, es que mi hijito y por eso no he ido a la clase. No. Entonces, fíjense. Diego, ¿estás? Ana, ¿estás? Buenos días, licenciada. Buenas tardes, disculpe.
Buenas tardes. ¿Estás de acuerdo con esto? De que las chicas se estresan más cuando trabajan y estudian en pregrado, ¿o qué piensas? Le comento de que tuve una falla de internet, pero a la pregunta que usted me dice, em, pues yo creo que sí, porque es mucha presión. Fuera de ello, también, aparte del estudio, aparte de ir a la universidad, tenemos como que compromisos, algunos problemas familiares, algunos problemas, qué sé yo, en el trabajo. Todo eso acumulado es un estrés donde ya no sabes qué hacer. Ya. ¿Te ha pasado a ti eso? Em, cuando estaba pasando mis últimas clases, el año Ujú. pasado cuando me gradué, tenía que dar unos exámenes y tenía que entregar unos proyectos para mi colegio. Y yo trabajaba para entonces em, en el hospital, turno noche, y tenía que estar en un horario como que en la tarde tenía que entrar y salir en madrugada. Y era muy estresante para mí porque bien es que iba al trabajo o bien es que me retrasaba y no dormía haciendo, qué sé yo, tarea. Bien Ya. era uno o bien era otro. ¿Y qué hacías para solucionar eso? ¿O cómo te dabas cuenta que estabas estresada? Cuando ya, cuando veía que pues no presentaba algunas actividades o algunas tareas, cuando veía que mi rendimiento académico estaba bajo. Y lo que hice pues fue quitar esos horarios y solo meterme turno directamente, entrar en la noche y salir en la madrugada y ya no así entrar en la tarde. Claro, mm, como quitaba horas, también quitaba un porcentaje de lo que yo ganaba. Ujú. Y era como que, bueno, es que también estoy estudiando y que es lo más importante que el estudio. Fuera de ello también con los reclamos de mis papás, donde, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar o vas a trabajar? Y era como que de una impotencia de, ¿qué voy a hacer? Em, pero así fue quitando horarios, donde en ese tiempo, donde tendría que ir a trabajar, pues lo ocupaba haciendo las tareas, poniéndome al día con algunos proyectos que tenía que hacer Ujú. y ya organizándome bien, como que una listita, a ver, en la mañana voy a hacer esto, eh, saliendo del colegio voy a ir a hacer esto, tengo una hora exacta para alistarme, ir a mi trabajo, entonces voy a ocupar media hora antes. Esa hora ya no va a ser una hora, va a ser media hora, donde directamente voy a hacer esa tarea que tengo, así, enumerándome qué es lo que tengo que hacer en el día. ¿Sientes que te ha ayudado esa estrategia de afrontamiento? Pues sí, sí me ayudó muchísimo. Para entonces yo vivía por cerca a mi trabajo. Mm, Ahora que me mudé en mi casa actual es un poco lejos, entonces como que el tiempo de ir a mi trabajo es exactamente una hora. Tiempo de ir a la universidad es exactamente una hora y media. Entonces Ujú. como que ya estoy yo calculando, diciendo ya, a ver, voy a salir 6, allá en la universidad voy a estar como que 6:15, ya voy a bajar del auto, 15 minutos voy a estar ya en la universidad. Y pues me ayudó muchísimo porque ¿qué pasaría si fuera muy desorganizada y no sé, bien sería el trabajo total o bien sería la universidad? Perfecto. Muy bien, fíjense, o sea, lo que te ha ayudado es volverte más organizado, ¿sí? Sí, licenciado. Y es algo que seguramente lo estás aplicando en la universidad. Sí, licenciado, aunque hay algunas actividades donde pues tengo que ir a realizarlas porque así como no puedo
pedir en todo momento permiso a un docente en clases, también no puedo tener permiso en mi trabajo. Y pues a veces cuando tengo alguna actividad, porque no siempre es el trabajo, también es alguna enfermedad que pasa en la familia, bien sea que tu hermanito, bien sea que tu hermana, o bien sea que pasó esto tienes que venir de urgencia, pues son como que situaciones que tú no lo planificas, como que, pero tengo que estar pasando clases. Y, y cuando dicen, no, primero siempre va a ser la familia. Y hay situaciones así, pero trato de organizar y lo voy haciendo, licenciada. Así no duerma, digamos, como que las horas exactas, pero trato de hacerlas. Ya, perfecto. O sea, tratar de organizarse. ¿Cuántas horas duermes? 5 horas. 5 horas. ¿Te sientes satisfecha con esas 5 horas? Uno se acostumbra, licenciada. Al principio sí, me parecía un poco como que, ay, no, era un pesar para mí despertarme tan temprano y dormir tan tarde. Pero ya después como que es como que tomar desayuno eso de las 7 y se vuelve cotidiano, como que ya se va acostumbrando, acostumbrando, acostumbrando. Aunque a veces sí es un poco estresante cuando se acumulan algunos problemas extras, como que problemas de la familia, problemas en pareja o problemas en amigos. Eso Ya. se vuelve un poco estresante. Pero has podido solucionar todos los problemas. En su mayoría no. Hay algunos problemas familiares. Yo soy muy rencorosa. No, guardo un rencor cuando peleo con alguien o tengo una breve discusión o enemistades. Trato de alejarme lo más posible y de un cierto tiempo, por ejemplo, con mi familia. Cuando yo me enojo con algún hermano, pues no dirijo palabra alguna. Ya. Puede ser después de cierto mes. Son maneras de reaccionar también. Sí, y situaciones que es de tu accionar, porque una situación leve, pues claro, es como que un enojo leve. Sin embargo, si es una situación muy fuerte, el enojo es más grave, ¿no? Como que no es lo mismo que te quite un lápiz o a que rompa algo, ¿no? Y Claro, uno lo toma de una manera diferente. exacto. Bien, agradezco mucho lo que has compartido. Nos vamos a quedar acá.